Saludos a todos, amigos, muy agradecido por todos sus comentarios y por tantos suscriptores que están llegando. Hoy a las 6, entre 6 y 6:30 de la mañana, explotó un carro bomba, un camión sobre el puente de Crimea. Les voy a mostrar una imagen hasta donde puedo mostrárselas de cuál es el camión en cuestión y a qué horas ocurrió esto, entre 6 y 6:30 de la mañana. El camión es el primero a la derecha. Mire que al pie del camión hay un vehículo. Sus ocupantes murieron, 2 personas iban en ese vehículo y el conductor del camión también perdió la vida. Este fue un camión bomba. El camión venía, ahí está, esa flecha indica exactamente el momento en que hubo la explosión, que no se las puedo mostrar por este medio. Ya apareció el mapa donde muestran el recorrido del camión desde un lugar en Rusia que se llama Krasnodar, y el camión, luego de hacer su recorrido, terminó en Crimea, en este puente, entre las 6 y 6:30 de la mañana de hoy. Explotó este carro bomba. Este es el puente de Crimea que une a Rusia con Ucrania, o sea, con Crimea. Un puente que se terminó de construir en el año 2018. El juguete preferido de Vladimir Putin, que a propósito, por los medios informativos de Occidente, se burlan de su cumpleaños en el día de ayer y muestran el puente con parte de sus losas que colapsaron sobre el mar. Y en la sección ferroviaria se incendiaron 8 contenedores, cisternas con contenido con hidrocarburo, con gasolina. Se incendiaron luego de la explosión. Aquí pueden ver que este puente tiene 2 líneas o 2 vías de autopista y tiene en paralelo una línea ferroviaria. En esta ocasión, tanto el camión como el tren iban hacia Crimea. El tren llevaba combustible, dicen que para proveer a las tropas que están en Crimea y que están en Gerson. Esto que ha ocurrido en el día de hoy viene luego del ataque a este gasoducto Nord Stream 1, Nord Stream 2. Viene luego de estos ataques con drones allá ese aeródromo de Saki en Crimea. Y ahora viene este carro bomba a tratar de destruir este puente de Crimea. Hay una imagen que también está rodando por las redes de cómo al mismo momento en que ocurrió esta explosión había un bote debajo del puente. Todo esto está siendo investigado por parte de la inteligencia de Rusia. En ningún momento Rusia ha culpado a Ucrania o tiene pruebas. Algunos funcionarios de Ucrania desde ya han hecho comentarios de que muy bueno que esto ocurrió, que este puente nunca debió haber sido construido. Pero creo que este es un punto de inflexión, es un punto que va realmente a mostrar un cambio en cómo se está manejando este asunto de esta guerra, movilización parcial de parte de Rusia. Como también se está investigando el tema de este carro bomba en el que perdió la vida Daria Dugina. Estos ataques vienen de unas fuerzas especiales que yo pienso que no son directamente fuerzas del gobierno de Ucrania, sino que son fuerzas de los países del mundo occidental que están metidos en el cuento, pero ya, como lo hemos visto con este tipo de ataques, no siguiendo unas reglas establecidas en el tema de la guerra, en el campo de la guerra, sino están utilizando el tema de la guerra sucia, como lo hicieron en Saki, como lo hicieron contra la hija de Alexander Dugin,
y se esperará respuesta de parte de Rusia. Nuevamente, Rusia ha demostrado cómo ha velado por salvaguardar las vidas de los ciudadanos de Ucrania con estos ataques que ha hecho en los últimos meses, casi todos ataques de precisión, muchos ataques, inclusive cuando han habido errores de parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra edificaciones o zonas residenciales, las imágenes inmediatamente dicen que los culpables han sido los rusos. El tema de la rusofobia se incrementó en el día de ayer con el tema del cumpleaños de Vladimir Putin, algo que realmente a él y al gobierno nada que ver, no les interesa estos comentarios. Pero esto que ocurrió en el día de hoy, con toda seguridad, se va a llegar a la verdad. Ya tienen inclusive la foto del conductor para investigar sus conexiones, con quién trabajaba, quién es el dueño del camión, quiénes fueron estos oficiales encargados de la vigilancia al ingreso al puente de este camión, porque hay retén tanto a la entrada como a la salida. Ahora los pobladores de Crimea se preocupan por el tema de los suministros, inclusive temprano en el día de hoy se hablaba del tema del racionamiento. Ya apenas hace 2 horas el informe, el comunicado es que no va a haber racionamiento de alimentos, pero sí hay colas en las estaciones de gasolina, la gente se preocupa. Hemos recibido informes también de que la línea ferroviaria es muy posible que al final del día nuevamente esté en funcionamiento, pero la línea para los automóviles sí tomará de pronto hasta fin del mes, pero es un tema solucionable de parte de los ingenieros de Rusia. Es increíble que esto haya ocurrido, aunque Rusia ha establecido unos sistemas de defensa antiaéreo, pero este ataque no fue desde el aire. Aunque si vemos el mapa si vemos el mapa de Ucrania y las zonas bajo control de Ucrania cerca a Donbass, desde allá hay aproximadamente 160 kilómetros de distancia hasta el puente de Crimea, lo que podría también indicar que pudiese haber sido un ataque con un misil, pero hasta ahora el informe oficial del gobierno de la Federación Rusa es que este fue un camión bomba y a partir de este hecho se va a continuar la investigación. Todavía no ha salido comunicado de parte de la OTAN o de parte de Estados Unidos, ni tampoco un comunicado directo de parte de Zelensky, aunque uno de sus asesores dijo que todo lo que es robado hay que devolverlo y que todo lo que se hace sin seguir las reglas también debe ser destruido. Sí, varios comunicados de parte de funcionarios del gobierno de Ucrania, comentarios no muy agradables, llenos de odio. Esto es un ataque de un comando especial que no se sabe quiénes lo conforman, pero que parece que están dedicados a seguir esta línea de pensamiento de algunos militares de la OTAN, que es la de aislar a Rusia, aislarla en cuanto a que ya no pueda vender su gas a través de Nord Stream 1 y 2, aislar a Rusia, aislar a Crimea con este intento de destrucción de este puente, pero Rusia, aunque ha advertido que va a dar una respuesta a cualquier ataque a sus propiedades, a su territorio, como este puente y Crimea, que fue anexado en el año 2014, Rusia, ante el preocupante y posible hecho del uso de alguna arma nuclear táctica, tendrá que estar muy segura de qué fue lo que realmente ocurrió
Antes de iniciar este escalamiento, amigos del canal, muy agradecido con ustedes por su participación y los espero en el próximo video en las próximas horas. Que la pasen todos muy bien. Aprender es ganar. Y gracias por los suscriptores que me están llegando. Muy amables.